Hey, buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Edgus Redma. En el video de hoy vamos a hacer tanto un unboxing como una review. ¿De qué? De un escritorio. Sí, el Mesk Eco S. Es un escritorio que tenía muchas ganas de comprar y pues al final sí lo hice. Y ciertamente el armado fue fácil dentro de lo que cabe, por supuesto. Pero en fin. En el video de hoy trataremos ciertos aspectos, como son, por ejemplo, bueno, vamos a hablar del unboxing, vamos a hablar de el armado del escritorio, a pesar de que como tal ya hay un video instructivo en la página de Mesk. Aquí voy a estar dejando en pantalla donde se encuentra. Y vamos a dar, bueno, voy a dar mis conclusiones. Entonces, sin más que decir, podemos comenzar con el unboxing. Oh, casi se me olvida. Perdón por la calidad de los videos, es que tuve que grabarse con un teléfono y mi monitor de la computadora es 720p. Perdón. Por la parte del unboxing, la verdad es que me fue algo tediosa, pero de forma totalmente justificada. Y es que este paquete realmente venía envuelto de una forma bastante buena, ¿sí? El paquete, por supuesto, era, podría decir, bastante pesado, puesto que por mí solo no podía cargarlo. Entonces, como podemos ver, el escritorio en sí, o bueno, las partes para armar el escritorio, vienen en una caja de cartón, la cual está cubierta por un plástico transparente. Entonces, a la hora de abrirlo, había como una tipo goma de esa que protege los paquetes, y pues abriendo esa goma había más plástico transparente. La verdad es que venía bien empaquetado y venían los tornillitos. Para el armado de este escritorio solo necesitaremos una cosa: un destornillador marca Phillips de base plástica cubierto con resina epóxica y perdón. Pero ya hablando en serio, lo único que necesitaremos para este relativamente sencillo armado es un desarmador de estrella. Eso es todo. En todo caso, podrías utilizar también un martillo, pero eso sería para los niveladores de plástico. Aunque de todos modos, como digo, eso es opcional, porque bien que podríamos utilizar la parte trasera del desarmador para precisamente clavar los niveladores de plástico. Antes de armar el escritorio como tal, primero me puse a separar las piezas, puesto que lo más importante primero era comenzar a identificar cada una de ellas, que la verdad son muy diferentes entre sí. Las únicas similares son las dos piezas de los laterales del anexo, asimismo las dos piezas que son como las repisas del anexo y las dos, vamos a decirle, patitas. Entonces, existe una forma recomendada de armar ese escritorio, de comenzar a armar ese escritorio. Claro que pues tú puedes armarlo de la forma que quieras, pero la forma recomendada es primero hallar las piezas del entrepaño y armarlas primero. Como vemos, estas dos piezas que estoy utilizando son precisamente las piezas del entrepaño. Aquí estoy comenzando a atornillarlas. Claro que primero pongo los tornillos en los huecos y luego es que las estoy atornillando a la otra pieza. Después de esto y de haber terminado con esta pieza, siguen las patitas, vamos a decirle las patitas del escritorio. Entonces, aquí buscando la forma de cómo atornillarlo de una forma cómoda, fue que me puse a buscar los tornillos que iba a necesitar precisamente para esto. Y después de eso coloqué la pieza de la forma que iba a poder y me puse a colocarle los tornillos en los agujeros, ¿no? Para posteriormente atornillarlo al entrepaño. Después de esto lo coloqué y finalmente lo atornillé al entrepaño y quedó firme. Después fui con el otro lado, con la otra patita, y me puse a, como les decía, a clavarle los resbalones de plástico, pero con la parte trasera del desarmador. La verdad es que es bastante fácil, solo necesitas aplicarle un poco de fuerza. Aquí le puse los dos de la primera patita y después procedí a voltear el escritorio y ponerle las otras dos de la otra patita del escritorio. Después de esto sigue la tapa, vamos a decirle la tapa del escritorio, que es la pieza más grande y también es la más pesada, que de hecho en esta parte me costó posicionarla bien, como pueden estar viendo, hasta que pues lo logré. Y esta pieza es, digamos que la más difícil,
puesto que tienes que checar que quede bien posicionada, que coincidan las esquinas con las esquinas de las otras piezas del escritorio. Y lo recomendable es que la parte excedente quede hacia adelante. Entonces, después de checar que estas piezas quedasen bien, llega la parte complicada, ya que esta parte, primero que nada, esas partes no cuentan con huequitos para los tornillos. Sí, literal tienes que meterle fuerza al desatornillador para que entren bien los tornillos. La otra, los tornillos van en unas tipo ménsulas chiquitas, las cuales pues se mueven en lo que vas atornillando, y precisamente también se mueve la tapita, entonces se mueve bastante y es algo complicado, tienes que checar que no se mueva. Afortunadamente existe la cámara rápida y a pesar de que me tardé bastante, pues lo logré. Y luego fui con el otro lado, que primero me puse a marcar con un marcador y después fue que lo atornillé. Luego con la parte de atrás, que era lo mismo, pero en el hueco del entrepaño. Después de esto me puse a separar las piezas del anexo, ese anexo que lleva el escritorio. Aquí la verdad es que me tardé bastante identificando las piezas y sobre todo checando cómo iban a ir armadas cada una. Entonces me puse a checar, me puse a analizar, ya fue que comencé a meter los tornillos a esta pieza para sentir que estaba haciendo algo en lo que estaba pensando, y ya luego de que me estresé logré identificar las piezas. Entonces identifiqué que esta pieza iba con esta piececita de acá abajo, que la verdad es que pues como digo estas son iguales, así que no importa cuál pongas primero. Aquí me puse a atornillar esta y me puse a checar que quedara bien atornillada. Después de que quedó, la verdad es que ya me fue más fácil. Como pueden ver, ya atornillé esta otra pieza de arriba y como que ya va agarrando mejor forma. Luego fue que seguía esta otra pieza del lateral y como ven ya aquí ya agarró la forma que debería de tener el anexo. Claro que no atornillé bien esto y cuando quise levantarlo me golpeé y se ve como si hubiese sido un golpecito, pero en realidad sí fue bastante fuerte. Me rompí el labio, pero por no fijarme. Pero en fin, después de eso me puse a atornillar el resto de tornillos, pero bien, ahora sí bien, hasta que quedaron bien. Y me puse a también clavar los resbalones con la parte trasera del desarmador. En este anexo van 4, una en cada esquina, obviamente. Aquí lo estamos viendo en cámara rápida. Después de esto sigue la parte de arriba del anexo, que es básicamente la tapa, pero del anexo, vaya, es también otra pieza inconfundible. Esta sí fue igual un poquito complicada de poner, más que nada por la posición en la que tenía que atornillarlo. De ahí en fuera todo normal. Finalmente llegamos al resultado. Y es que la verdad el escritorio quedó muy bien. Finalmente, después de tardarme tanto armándolo, lo logré. Y es que bueno, el anexo va conectado a la parte principal del escritorio. La cosa es que la verdad me dio pereza, no lo vi muy necesario. Claro que depende de cada quien, por supuesto. Va conectado con unas piececitas que voy a estar mostrando en pantalla. Finalmente llegamos a las conclusiones. Por fin, por fin. Es que quiero enseñarles que antes tenía mi computadora en una cajonera y toda fea. Y después de esto, por fin pude tener mi computadora en un buen lugar. Hasta grabé un video ahí todo emocionado, ya con mi computadora arriba del escritorio. De hecho, también después de eso, spoiler del siguiente video, sale algo ahí. Quité mi sillita de plástico que tenía y me compré una alfombra. Además me regalaron una silla de oficina. Que sí recomiendo el escritorio, absolutamente. Y es que, claro, no deja de ser un escritorio bastante económico. Claro, no estoy justificando nada, pero es que la competencia, entre comillas, realmente son escritorios de peor calidad. Bueno, no estoy diciendo que este sea de mala calidad, solo estoy diciendo que los otros escritorios son de materiales inferiores y además son de precios superiores generalmente. Entonces, como digo, este escritorio brinda buenos materiales de construcción a un excelente precio. Y es que recordemos que este escritorio no pasa de 2.700 pesos, literalmente eso es lo que cuesta. Entonces, desventajas realmente son pocas.
Y es que, claro, es un escritorio que en mi caso me vino con algunos detallitos, pero realmente son detallitos, como dije. Más que nada en alguna que otra esquina y en los bordes, pero no son prácticamente nada. Y bueno, también esta rayita que venía ya y no se la pude quitar ni con un trapo húmedo, pero como digo, no es nada importante. La otra no es una desventaja, sino que más bien es algo a recalcar, es que como es un escritorio de la línea Eco, o sea, es más económico que los demás escritorios de MESC, su armado no cuenta con el sistema Minifix, que recordemos que es de literal solo mover tantito los tornillos en las cajitas que ya vienen en el escritorio, y realmente es un modo de armado bastante fácil. En el caso de este escritorio, el armado es más clásico, puesto que es un armado que consiste en tornillos y en agujeros previamente hechos con un taladro. Aunque bueno, hay algunas partes que no cuentan con esas perforaciones, pero es precisamente para que cada quien encuentre el lugar en el que va a atornillar ciertas piezas. Mi experiencia con el envío la verdad fue bastante positiva, puesto que tardó 16 días en llegar a mi domicilio, pero en esos tiempos de final de año, precisamente en la página decía que el tiempo de entrega en esa temporada era de 15 a 20 días. Antes de terminar con este video, me gustaría mencionar que le tengo cierto aprecio a este escritorio, puesto que, ya saben, es la marca de Jean Paul, y Jean Paul es de esos youtubers que, bueno, es básicamente ese youtuber que me brindó la motivación que necesitaba para continuar con mi canal y la inspiración para poder llegar a ser como él algún día. Así que, siendo eso todo por el video de hoy, nos vemos a la siguiente. Chao.